El tema se llama la naturaleza del mensaje del Evangelio. Sí. Bueno, dice así: hoy vivimos tiempos en que el Evangelio ha sido diluido a tal grado que ya no lo consideramos un poder en sí mismo, sino solo una buena noticia a nuestras vidas, a fin de mejorar nuestra vida familiar, personal, moral, emocional, etc. Por tal motivo es necesario hablar acerca del verdadero mensaje del Evangelio que enseñó y predicó nuestro Señor Jesucristo. Hemos venido viendo que el mensaje del Evangelio se ha diluido, ¿sí? Y de pasar a considerarlo un poder en sí mismo, lo hemos considerado solamente como algo que tiene la capacidad de mejorar nuestras vidas. Entonces no puede ser que nosotros rebajemos el Evangelio a tal grado donde nada más lo consideremos como una buena noticia que puede mejorar nuestras vidas, sino tenemos que considerarlo como un verdadero poder que tiene la capacidad de transformar nuestras vidas, no mejorarlas, sino transformarlas. Recordemos que el hombre sin Cristo es un hombre que está muerto, está caído, pero un hombre que está en Cristo recobra vida y recobra una posición en Cristo. Entonces no es lo mismo mejorar la vida que transformar la vida de algo muerto a algo que tiene vida. El Evangelio es poder de Dios porque tiene la capacidad de transformar el ser integral de aquellos que lo reciben en el corazón. Entonces el Evangelio tiene la capacidad de transformar nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu, pero comienza por el lado del espíritu, porque nuestro espíritu está carente de vida espiritual. Entonces cuando el Espíritu Santo entra en nuestro ser en el nuevo nacimiento, lo que hace es empezar el Espíritu Santo a activar o a generar esa vida espiritual de parte de Dios a nosotros. Y entonces esa vida espiritual, el alma, nosotros que somos un alma, empezamos a cobrar sentido de lo que es lo espiritual, ¿sí? Y entonces en esa medida que el alma va cobrando sentido, el alma va modificando su moral, va modificando su ética, pero todo eso tiene que ser producto de la palabra, porque la palabra va a ir transformando su forma de pensar. El alma tiene que adaptar su forma de pensar conforme está el diseño de Dios escrito en el espíritu del hombre. Entonces, en la medida que el alma se conforma al diseño espiritual que está en el espíritu del hombre, que es activado por el Espíritu Santo, entonces el alma se empieza a conformar a la imagen y a la semejanza de Jesucristo. Y el cambio se va a empezar a ver en su moral, en su ética, en su psicología, en su forma de ver la vida, etcétera. Y por efecto, hasta lo último, pues se va a ver reflejado en el cuerpo, en cambio de actitudes, cambio de forma de pensar, etcétera, etcétera. ¿Ok? Romanos capítulo 1, verso 16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Entonces el Evangelio tiene la capacidad de generar una vida saludable espiritualmente, una vida de vida eterna, porque dice acá es para salvación. La palabra salvación tiene dos connotaciones. Una es salud física y la otra es salud espiritual. La salud espiritual es la que nosotros interpretamos como salvación, de ser salvos de muerte a vida. Entonces no nos debemos de avergonzar del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. En este caso dice a todo aquel que cree. Entonces, si tú crees que el Evangelio no solamente es una nueva noticia, sino que el Evangelio tiene el poder de transformar tu vida, esa vida va a empezar a ser transformada, porque el Evangelio es palabra de Dios, es el mensaje donde está encerrada la voluntad de Dios, a fin de que el hombre pueda ser salvo cuando se va transformando conforme a esa palabra, conforme a ese propósito de Dios. ¿Ok? El cambio que produce el Evangelio es contundente, pues es efecto de una naturaleza espiritual que nos ha sido heredada o legada por la sangre de Jesucristo. Esta nueva naturaleza o esta nueva vida espiritual genera en nosotros por naturaleza arrepentimiento, ¿sí? Esto quiere decir que no solamente genera un nuevo enfoque moral, sino genera arrepentimiento, un cambio contundente en la mente, no solamente un cambio en la moral, no solamente un cambio en la ética. Lo moral, lo ético es un efecto de un verdadero arrepentimiento. Hay gente que puede ser muy moral, muy ética, pero no está arrepentida y continuamente va a cometer las mismas infracciones morales o las mismas infracciones éticas.
Pero cuando viene de parte de Dios el arrepentimiento, es cuando hay una transformación y la moral verdaderamente cambia y no sigue uno recayendo en lo mismo que antes uno recaía. ¿Ok? El Evangelio lo que requiere es arrepentimiento, y lo requiere porque su naturaleza, la naturaleza del Evangelio, su naturaleza misma es espiritual. Mateo capítulo 4, verso 7, dice algo interesante. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces el primer mensaje de Jesucristo fue arrepentimiento, porque el verdadero mensaje del Evangelio está encerrado ahí en la palabra arrepentimiento. Tenemos que entender que esa palabra arrepentimiento tiene que ver con un cambio de mente, pero producido por el Espíritu, no producido por nuestra psicología o por nuestra moral o por nuestra forma de ver la vida, sino es algo que el Espíritu produce en nosotros cuando nos convence de realidades eternas, de realidades espirituales, que al ojo humano o que a la mente humana no las comprendíamos. Antes veíamos a lo malo, lo llamábamos bueno. Hoy por el Espíritu nos empezamos a dar cuenta que no todo lo bueno que antes considerábamos bueno es bueno a la luz de Dios o a la luz del Espíritu o a la luz de la palabra. Entonces ese cambio espiritual lo genera el Espíritu de Dios, cambia nuestra perspectiva, cambia nuestra visión, nuestra forma de conceptuar las cosas o de verlas, a fin de que haya un cambio radical, una transformación. De lo contrario seguiremos reincidiendo en lo mismo continuamente. Lucas capítulo 24, verso 47, también nos dice algo interesante. Dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces aquí Lucas nos está diciendo que fue necesario que Cristo muriera, que Cristo resucitara y que en su nombre se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. O sea, solamente a través de la muerte y resurrección de Jesucristo es que nosotros obtuvimos el arrepentimiento. Hoy por esa muerte, por ese sacrificio, hoy nosotros podemos tener arrepentimiento a fin de que nuestros pecados sean perdonados. Entonces, todo pecado del cual no nos hemos arrepentido, contundentemente no lo hemos dejado de lado, ese pecado sigue vigente. ¿Por qué? Porque no lo queremos soltar. Pero si estamos dispuestos a soltarlos, Él puede hacer un cambio en nuestra vida. Juan capítulo 1, verso 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, el nuevo nacimiento es un engendramiento espiritual, que no tiene que ver con tu decisión o con mi decisión, porque dice, no es por voluntad de carne o voluntad de sangre. No somos nacidos porque tú quieras nacer de nuevo, sino el tiempo propicio, Dios sale a nuestro encuentro, nos abre el entendimiento por su Espíritu, nos ayuda a comprender la palabra, y entonces empieza a gestar por la palabra esa comprensión espiritual hasta que nacemos de nuevo, y entonces podemos arrepentirnos verdaderamente y dejar la vieja vida atrás. Primera de Pedro capítulo 1, verso 23 dice, renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces este texto nos vuelve a enseñar lo mismo, que no fuimos renacidos por voluntad de varón, sino de Dios, no de simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible que permanece para siempre. Entonces esto es lo que Jesús vino predicando, el arrepentimiento para el perdón de pecados, pero el arrepentimiento lo obtenemos si nacemos de nuevo. Una vez naciendo de nuevo, nuestro entendimiento espiritual va a ser alumbrado por la palabra, y la palabra y el Espíritu van a generar esa transformación espiritual en nuestra mente, en nuestro corazón, a fin de empezar a ver las cosas de otra forma de ver. Y entonces al verlo desde la perspectiva de Dios, desde la óptica de Dios, las cosas tal como son, entonces vamos a tener la capacidad de dejar el pecado de una forma contundente y no volverlo a repetir. Pero si solamente lo captamos de la forma humana, pues lo consideramos como una falta, como un error, como un tropiezo, y lo podemos seguir reincidiendo, pues y ahí no los podemos sobrellevar. Eso nos está diciendo que no estamos plenamente arrepentidos, pero de una forma humana y no de la forma de Dios.